Buenas tardes, vamos a continuar hoy con los vídeos explicativos del contenido de este libro, Libertad o Tiranía, que consiste en comparar sucintamente las dos biografías de Churchill y de Hitler. Y vamos a comenzar hoy donde lo dejamos en el último día. Lo dejamos con un Churchill recién terminada la Primera Guerra Mundial, ministro de Defensa, ministro de la guerra de su país, que estaba embarcado en un empeño político que fue un desastre, que no consiguió hacer nada. El empeño era el siguiente. Al final de la Primera Guerra Mundial, cuando ya se llevaba un año y pico de la Revolución Rusa, estalló la guerra civil en Rusia. La guerra civil consistente en que las fuerzas contrarias al comunismo, las antiguas fuerzas zaristas, las fuerzas imperiales de Rusia, luchaban contra las fuerzas comunistas, contra el Ejército Rojo, con el fin de que no se implantase el comunismo en Rusia. Pues bien, Churchill estaba decidido y deseoso que las tropas aliadas que habían combatido con las tropas del zar durante la Primera Guerra Mundial siguieran luchando con las tropas del zar en contra del sistema comunista. No lo quería nadie, ni en su país ni fuera de su país. Churchill, que era acérrimo anticomunista, se empeñó en esa batalla y, como digo, nadie en su gobierno le secundó, y es más, incluso el presidente de Estados Unidos, Wilson, era contrario a ello, porque decía Wilson que no tenía ningún sentido haber hecho una guerra para derrocar una dictadura como era la del Kaiser y ahora luchar a favor de las tropas de otra dictadura como era la del zar. Bien, el caso es que no le apoyó nadie y después de mucho tiempo de forcejeo, el gobierno inglés por fin decidió no hacer caso a Churchill, y Churchill se encontró en una situación sumamente desairada. Había perdido, por así decir, la batalla interna del gobierno y se encontraba realmente fracasado dentro del gobierno y quemado, por decirlo de esta manera. En ese momento, como siempre que hacía Churchill cuando se encontraba mal, cuando estaba deprimido, pues se concentró en la escritura, en la literatura, e intentó terminar sus memorias de la guerra, para las que había recibido muy buenos por así decir, recomendaciones por parte del Times, y políticamente pues se encontraba triste y deprimido. Ante esa situación, el primer ministro Lloyd George pensó que había que quitar a Churchill de esa carrera porque estaba de esa cartera porque estaba realmente quemado. Y entonces lo que pensó es que no podía o no quería prescindir de él en el gobierno por su propia valía. Y entonces optó por darle otra cartera distinta y le nombró ministro de Colonias. A Churchill le vino estupendamente bien. Estaba harto de la cartera de defensa, donde había fracasado, y la cartera de colonias era una cartera ministerial del mismo rango político que la de defensa, y además de una cosa muy importante que Churchill siempre le dio mucha importancia, que era del mismo rango económico, es decir, cobraba lo mismo que cobraba el ministro de Defensa. Bien, eso fue una solución. Churchill, como todos los cargos que recibía, lo cogió entusiasmado y se lanzó a hacer todo lo que tenía que hacer en esa carrera. Pero la vida política británica estaba atravesada por una situación muy curiosa. Desde después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno estaba presidido por un liberal, Lloyd George, pero tenía mayoría parlamentaria y mayoría de miembros del Partido Conservador. El Partido Conservador, que al final de la guerra, por el prestigio que tenía Lloyd George y por la propia victoria, pensó que bien, que eso era posible, que un minoritario gobernase un país con una base mayoritaria, pero siendo él minoritaria, que a los 4 años de la Primera Guerra Mundial eso ya era difícil de mantener. Y entonces empezó a hacer todo tipo de maniobras hasta que no le quedó más remedio a Lloyd George que dimitir y convocar nuevas elecciones. Nuevas elecciones que fueron un completo triunfo para el Partido Conservador y un desastre para el Partido Liberal, hasta el punto de que de ser la primera fuerza en tiempos pasó a ser la tercera fuerza. La segunda fuerza lo fue el Partido Laborista. Y para Churchill personalmente fue un desastre completo, porque se quedó sin ser miembro del gobierno, porque el gobierno desapareció, se formó un gobierno laborista y al mismo tiempo se quedó sin acta de diputado. Con lo cual Churchill, al cabo de 22 años de haberlo sido todo, 6 veces ministro y diputado permanentemente, se quedó sin nada. Se quedó completamente en la calle. Una situación realmente lamentable personal y políticamente. Por otra parte, durante esos años tuvieron lugar también acontecimientos tristes en la vida de Winston Churchill. Murió su mujer murió su madre y murió un hermano de su mujer y murió también una hija pequeña, Marigold. Aunque también se dieron circunstancias positivas, y una de ellas, y nada despreciable por parte de Churchill ni por parte de nadie, fue que de un pariente lejano que murió sin hijos, heredó un castillo irlandés que consiguió vender a muy buen precio y con esa fortuna se puso en una situación económica como no la había estado nunca en su vida. Bien, esa es la situación. Políticamente desastrosa, porque se quedó sin nada,
Y además, como se quedó sin nada y lo que había ganado, lo que había conseguido en aquella herencia, lo invirtió todo enseguida en una finca, se quedó sin nada y al no tener ningún cargo, no tenía ningún ingreso. Y no le dejó más remedio que dedicarse a la literatura para poder ganar dinero y terminar las memorias de la guerra, que es lo que estaba esperando la prensa para poderle pagar adecuadamente. Esta es la situación de Churchill, lamentable, y tuvo que retirarse a lo que ha sido siempre los cuarteles de invierno de Churchill, que es la literatura. Se concentró en ella y además hizo otra de las cosas típicas que hacía Churchill cuando las cosas le iban mal y cuando estaba triste, que es marcharse una temporada a Francia. En ese caso no fue una temporada, fue todo el invierno. Alquiló la casa que tenía en Londres y alquiló con la familia una villa cerca de Cannes y ahí se retiró a escribir, a meditar y a masticar la soledad y su tristeza. Así estaba Churchill. Hitler estaba en la siguiente situación. Dejamos en el vídeo anterior a Hitler completamente orgulloso de haber encontrado cuál era su talento verdadero que era la palabra. Y al mismo tiempo le habían invitado a entrar en un partido pequeño, el Partido de los Trabajadores Alemanes, y el capitán de su compañía le animó a que entrase y además le animó a que hiciese campaña y que intentase elevar ese partido. Bien. Cuando Hitler entró en ese partido, lo cambió radicalmente sin hacer nada, solamente con la fuerza de su palabra. Se convirtió rápidamente en la estrella. La gente acudía a oírle porque le daba gozo lo que decía. Y ese partido fue subiendo de manera imparable, hasta el punto de que le ofrecieron ser presidente y él no lo quería, porque él no quería el cargo de presidente, porque es un cargo que implica ocuparse también de organización y de otras cosas que él no tenía ganas de ocuparse de ellas, sino que lo que quería era hablar. Pues bien, con la fuerza de su palabra, Hitler consiguió levantar ese partido hasta cotas increíbles. Además, Hitler tenía una gran ventaja, no era ideólogo, no tenía ideas originales, pero tenía, eso sí, la habilidad de saber contar a la gente lo que la gente quería oír. En aquel clima que había en Alemania después de la guerra, con el sentimiento de humillación nacional, con el descontento con el gobierno socialista que había en Berlín, con la mala situación económica, con la sensación, como comentamos en otros vídeos, de puñalada por la espalda en la guerra, de que habían traicionado al ejército, y todas esas cuestiones, con el antisemitismo también que estaba muy extendido en la sociedad, Hitler conseguía transmitírselas con más fuerza todavía y como si fueran suyas, y realmente se llevó a la gente por delante. En esa situación, el presidente del partido le animó a que siguiese porque estaba viendo en Hitler el foco y el germen de un futuro golpe de Estado, porque la vida política en Múnich de aquella época era completamente antidemocrática. Se estaba en contra del gobierno de Berlín, se estaba en contra de la democracia porque se pensaba que era un invento socialista traído de Prusia, de Berlín, y que no compaginaba con la idea fundamental que se tenía de Múnich. Ante esa situación, y dado el desorden que había en Alemania, mucha gente empezó a ver que Hitler era un baluarte de seguridad, de tranquilidad, de orden, y entre ellos muchos empresarios y hombres importantes de negocios empezaron a apoyar ese partido porque veían en él un freno para conseguir poner orden en el país que estaba en una gran alteración de todo tipo. Y por otra parte también muchos aristócratas, ante el temor que había por la guerra civil que había en Rusia, de que triunfando el comunismo en Rusia terminase por triunfar también en Alemania, y a ellos, a los aristócratas, les pudiera pasar lo mismo que les pasó al zar y a todos los nobles rusos, apoyaron a Hitler con todas sus fuerzas y con joyas y con todo lo que hacía falta. Con lo cual, Hitler se convirtió en un personaje importante en el Múnich del año 22-23. La vida política en Múnich no se podía hacer ya sin Hitler. Y a partir de ese momento comenzó una nueva etapa para Múnich y para Hitler, que será lo que comentaremos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, buenas tardes y muchas gracias.